Y vamos a cerrar nuestros ojos para ser dirigidos en oración. Nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso, te damos gracias infinitas, Señor, por la vida, por la salud, Amén. por tu provisión, por tu cuidado, por tu protección, por darnos este lugar donde reunirnos, Señor, a alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Padre, por la libertad para hacerlo. Gracias porque tenemos tu palabra viva y eficaz en cada momento, Señor, y que nos guía en nuestro camino. Gracias por este grupo de hijos e hijas tuyas que están aquí, que tú pusiste en sus corazones el deseo de venir a tu casa de oración y nos diste los medios para ello. Ahora, Padre bendito, suplicamos que derrames tu bendito Espíritu sobre nosotros, que sea tu Espíritu el que hable a través de tu siervo. No permitas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, Señor, Amén. sino únicamente aquella que sea para edificación de tu cuerpo, que es la iglesia. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, para que también tu Espíritu grabe en sus corazones y en sus mentes este sermón, Señor, para que lo podamos vivir y que al vivirlo, Señor, te demos honra y gloria como solo tú la mereces. En el nombre y los méritos de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, imperio, majestad y potencia, desde la eternidad y por la eternidad. Amén. 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 Este es el cuarto y último sermón de la serie que iniciamos con el mensaje acerca de ejercer, la importancia de ejercer tu ministerio. Y hablábamos precisamente de que cada uno de nosotros reflexionáramos para entender a qué nos llamó Dios. Decíamos en aquel entonces que la vida cristiana, y lo repetíamos en la escuela dominical, no es simplemente aceptar a Cristo, sino que aceptamos a Cristo para poderle ser útiles, para que Cristo pueda vivir su vida a través de nosotros. Después de ese sermón, de la importancia de ejercer nuestro ministerio, hablamos acerca del puente que une nuestras diferencias, porque ejercer el ministerio es para ejercerlo en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que lo que mantiene unido en cohesión perfecta al cuerpo de Cristo, a los miembros del cuerpo de Cristo, la Biblia lo determina como el vínculo del amor, el vínculo perfecto del amor, el amor entre nosotros. Y el domingo pasado hablábamos de orar unos a otros. El título del sermón era unos a otros. Y en este sermón hablábamos de todo lo que éramos antes de venir a Cristo y que teníamos que dejar fuera, obviamente, y del amor que debemos de tenernos, lo que Dios pone en nuestros corazones, lo que sí debe de existir en el cuerpo de Cristo, que es el ayudarnos mutuamente, el orar unos por otros, el servirnos por amor unos a otros, etc. Vimos el domingo pasado todo lo que, como cuerpos de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos de hacer unos por otros. Y esta mañana, este sermón es el que cierra el ciclo que iniciamos con la importancia de ejercer tu ministerio, y se llama el fruto que permanezca. Fruto que permanezca. Es decir, para que usted y yo podamos producir fruto que permanezca, no hay otra forma de hacerlo más que ejerciendo nuestro ministerio. Y ya vimos los domingos anteriores qué es lo que necesitamos para poder ejercer nuestro ministerio. Ahora, mucha gente se pregunta, al menos yo me lo he preguntado, tal vez usted se lo haya preguntado en algún momento de su vida, ¿para qué estoy en el mundo? ¿Para qué me trajo Dios al mundo? ¿Para qué sigo viviendo? ¿Cuál será la razón por la que sigo respirando? Tristemente, la mayoría de las personas piensan en cosas materiales. Digo la mayoría porque la Biblia así lo dice, que son muchos los llamados pero pocos los escogidos. Y tristemente la mayoría piensa que vienen al mundo, venimos al mundo para tener éxito, para casarnos, para tener hijos, para acumular bienes, para ser famosos, y todas esas frases vacías. Pero para un cristiano, la razón de vivir, la razón por la que usted y yo despertamos cada mañana, está escrita en la palabra de Dios. Vea conmigo en Romanos capítulo 7, versículo 4. La epístola de los Romanos,
capítulo 7, versículo 4. ¿Dónde vas? Hechos. Romanos, ya sigue. Sigue. Dice el versículo, el apóstol Pablo dice: así también vosotros, hermanos míos, y decíamos en varios sermones, lo confirmamos hoy, cuando habla de hermanos míos se refiere a creyentes en la fe, a cristianos, aquellos que hemos aceptado y confesado a Cristo como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y al confesarlo así, Cristo viene a ser nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos unos con otros. Así es que las cartas de Pablo están dirigidas a la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo, nos está dirigiendo a nosotros y nos dice: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley, para que seáis de otro, y especifica, del que resucitó a los muertos. Es decir, que ya no seamos el mundo, que ya no le pertenezcamos a nadie, ni al diablo, ni a ninguna persona, que no nos pertenezcamos a nosotros mismos, sino que seamos de otro, de aquel que resucitó, que seamos de Cristo, que seamos su propiedad, por eso le llamamos Señor. Y luego nos dice cuál es la razón por la que usted y yo vivimos. Dice ahí: a fin de que llevemos fruto para Dios. Cada día que usted abra los ojos en la mañana, y esa es la razón de ser de este sermón, cada día que usted y yo abramos nuestros ojos cada mañana, además de darle gracias a Dios, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es: Señor, entiendo que tú me estás permitiendo vivir un día más para que yo pueda ser usado por ti para llevar fruto para tu gloria. Si usted se pregunta: ¿para qué estoy en este mundo? Estoy en este mundo para llevar fruto para la gloria de Dios. Cuando alguien le pregunte: ¿qué haces con tu vida? ¿Para qué vives? ¿Por qué Dios te permite respirar una vez más? Porque Dios espera que yo lleve fruto para su gloria. El Señor Jesús le enseñó a sus discípulos esta verdad a través de una representación que a usted ya le va a ser muy fácil de entender. Nuestro Señor utilizó la figura de una vid, y a través de esta figura nos dijo que éramos cada uno de nosotros. En ella explicó cuál es nuestra relación. En esta figura nuestro Señor Jesús explicó cuál es nuestra relación con Él y cuál es nuestra relación con Él. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es nuestra relación con Él y cuál es nuestra función en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué estamos en el cuerpo de Cristo? ¿Para qué pertenecemos al cuerpo de Cristo? Y describió a Dios Padre como el labrador, y Jesús se define a sí mismo como la vid, y a los discípulos nos llama los pámpanos. Ahora, si usted no sabe lo que es un pámpano, aquí está una figura que se lo va a explicar. Esto es un pámpano. ¿Ve usted aquí? Este es un pámpano que cuelga de una rama. Cada una de estas figuritas chiquitas que usted ve aquí son pámpanos. ¿Y qué cuelga del pámpano? El fruto. ¿Está entendiendo? Dios dice que nosotros, usted y yo, los cristianos, somos estos pámpanos chiquitos de aquí. Y de nosotros debe emanar el fruto. Ahora vamos a leer, sígame con la vista, vamos a leer pausadamente, voy a leer pausadamente el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 5. Sígame con su vista, por favor. Nuestro Señor Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
todo pámpano, usted y yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano, usted y yo, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios, por la palabra que os he hablado, dice nuestro Señor Jesús. Permaneced en mí y yo, dice Jesús, en vosotros. Como ustedes no pueden llevar fruto por sí mismos si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo no podemos producir fruto. Cuando leemos la expresión, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ponemos ahí en rojo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, debemos entender que se está refiriendo a nuestro Señor a aquellos que nos llamamos cristianos, pero que no estamos ejerciendo ningún ministerio. Porque decía yo hace un momento, para poder llevar fruto no hay otra forma más que ejercer nuestro ministerio, servir a Dios en aquello a lo que Él nos ha llamado. Así es que todo pámpano, todo creyente que, y perdónenme que insista con este tema, pero tengo que decirlo con todo mi amor, todo creyente que se queda en su casa los domingos, en lugar de venir a la casa del Señor, todo creyente que no invierte tiempo en estudiar la palabra de Dios, todo creyente que no acude al llamado de Dios a servirle en el ministerio al cual Él le llamó, es un pámpano que no está dando fruto. ¿Y qué dice Dios que va a hacer con él? Lo quitará. Ahora, hay templos. Ayer me pasaron un video de un templo de un, perdón, se me iba a decir algo mal, de un predicador, y se veía lleno el auditorio, lleno. Y habló como por 10 minutos y en ningún momento mencionó a Dios. En ningún momento mencionó a Dios. Platicó un poema y habló cosas así raras, de que portarse bien y hacer aquello, pero en ningún momento mencionó a Dios. Y un predicador que no predica con la Biblia no está predicando a Dios. No les escuche. Si un predicador no está usando la palabra de Dios para predicar, no está predicando a Dios, está predicando de él mismo y de cualquier otra cosa. Pero ese tipo de predicadores provocan que haya templos completos llenos de personas que llegan cada domingo, se sientan cómodamente en su silla o en su tabla, en su mesa, en su banca, y atienden no a la escuela dominical, normalmente, atienden el sermón nada más. Es más, no quieren llegar ni a la hora de la alabanza, y termina el sermón y se van a sus casas y guardan su Biblia, y su Biblia se queda empolvada ahí toda la semana, y el domingo siguiente, como a las 11 de la mañana, empiezan a sacudir y se van al templo otra vez y llegan y se sientan. De esos pámpanos está hablando nuestro Señor Jesús, de aquellos que van al templo pero que no producen fruto. Y Dios dice que los va a tener que quitar, porque de nada sirve un pámpano. Usted ve que ahí en la figura que marcamos, todos los pámpanos tenían un fruto. ¿De qué sirve un pámpano sin fruto? De nada. Por eso dice que Dios los va a quitar, porque le estorban a la vida. Es decir, son cristianos, no dudo que sean cristianos, pero no entienden que la vid, Jesús es la vid, que la savia, el amor, el Espíritu Santo de Dios está fluyendo a través de ellos para que produzcan fruto. Y no le permiten a Dios producir fruto. Entonces, ¿de qué sirve su vida? Ahora, si usted reconoce que está en alguno de estos dos grupos, es decir,
cristianos, verdaderos cristianos, que no son constantes en venir al templo, que se quedan en su casa pensando que no es pecado no venir al templo, y lo vamos a ver en la Biblia para que usted entienda que sí es pecado no venir al templo. Se quedan en su casa y creen que están cumpliendo con Dios porque ven un sermón por internet, y ya con eso ya cumplieron. O si usted está en el grupo de los creyentes que vienen todos los domingos al templo, pero que no está ejerciendo su ministerio, yo le pido con todo mi corazón que reflexione, que hable con Dios y que le pida a Dios que cambie su vida y que lo guíe para que sirva a usted. Y aunque usted esté sirviendo en algo, no se conforme con servir en algo. Busque siempre servir más y más y más a Dios. Lo que más frecuentemente, y quiero que lo analice conmigo, por favor, lo que más frecuentemente evita que un cristiano cumpla con Dios, normalmente, analícelo en su vida, puede ser alguna persona, alguna actividad, alguna cosa, algún hábito que no le está permitiendo ejercer su ministerio. Es decir, le damos más importancia a esa persona o a mi hábito o a algo que a Dios mismo. Y si alguna persona está impidiéndole a usted servir a Dios, si algún hábito, incluso su trabajo, le está impidiendo servir a Dios, usted pídale a Dios que le conceda un trabajo en donde no tenga que usar los domingos, sino que pueda usted estar libre para venir a su casa de oración. Y Dios se lo va a conceder, y Dios va a suplir todo lo que usted necesita. Es la promesa de Dios. Nosotros como cristianos no podemos desconfiar de la bondad de nuestro Padre Celestial. Créame usted que si decide no trabajar los domingos, nunca le va a faltar sustento. No he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Nuestro Padre Celestial, dice nuestro Señor Jesús, dijo: no os afanéis por lo que habréis de comer o vestir. Él suple todas nuestras necesidades, aunque no vayamos a trabajar los domingos, créame. Pero tenemos que darle la gloria y la honra a Él, si no, ¿para qué le llamamos Señor? Y en Mateo capítulo 13, no voy a proyectar el versículo, póngame atención, no lo busque, por favor. Si quiere, tome nota nada más. Mateo 13, 37, tome nota ahí en su libreta. Perdón, estoy mal con las citas, debe ser Marcos. Permítame un segundo. No, perdóname, déjeme buscar bien la cita, perdóname. Tomé mal la cita en mis notas. Es Mateo 10, 37, perdóname. Mateo 10, 37. Dice nuestro Señor Jesús: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesús es que si su esposo, su esposa, le dice: es que me pongo triste porque te vas los domingos a la iglesia y yo me quedo solo. Y entonces usted dice: bueno, me voy a quedar con mi pareja para que no esté triste. Lo que usted está diciendo: yo amo más a mi pareja que a Jesús. Y si usted dice: no, me voy a quedar a cuidar a mis hijos porque tuvieron la escuela una semana muy pasada, yo trabajé mucho, mejor no voy al templo. Lo que usted está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo amo más a mis hijos que a ti. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Lo quiera usted o no reconocer. Y lo leí de la Biblia, no es mi opinión. Lo leo otra vez con mucho gusto. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Jesús, no es digno de mí, es decir, no es cristiano.
El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, dice Jesús. No es cristiano usted. No es seguidor de Cristo. Un cristiano se define porque es seguidor de Cristo, servidor de Cristo. Y si usted ama cualquier otra cosa, su trabajo, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, su abuelo, a quien ponga usted en lugar de Dios, lo que sea que usted ponga en lugar de Dios, usted le está diciendo a Dios, amo más eso que a ti, Señor. Ahí es que uno le llame Señor. Y en todos estos casos, y le ruego que me escuchen, ahora lo estoy diciendo con todo mi amor, créame. No soy a lo mejor muy bueno para expresar amor, pero se lo estoy diciendo por amor. Las herramientas que Dios utiliza para disciplinar a sus hijos son muy diferentes, porque solamente Él sabe cómo disciplinarnos a cada uno para que volvamos a su camino. Pero Dios puede permitir, cuando nos alejamos de Dios, Dios puede permitir en su vida pruebas, problemas, enfermedades. Dios puede permitir todo eso, sufrimiento, pérdidas de seres queridos, y todo esto, las pruebas, los problemas, los sufrimientos, etc., los usa Dios para que volteemos a ver a Dios. Mire, hasta los ateos, cuando les va mal, buscan a Dios. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si no soy tu Señor, les contesta Él. Pero cuando las cosas no nos van bien, normalmente, volteamos a ver a Dios. Por eso Dios a veces, cuando no estamos siguiendo su vida, cuando no estamos sirviendo a nuestro Señor, nos pone pruebas, problemas, sufrimientos, pérdidas, etc., para que suframos, para que volteemos a ver, para que regresemos a su camino. Tristemente, ni aún así algunos regresan al camino. Y algo que usted y yo debemos entender: Dios, nuestro Creador, está mucho más interesado y ocupado en que usted dé frutos espirituales que permanezcan, a que viva cómodamente. Ahora, no me malentienda. Nuestro Padre Celestial tiene el poder de derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué padre no quiere darle a sus hijos todo y lo mejor? Todos como padres y madres queremos darle a nuestros hijos lo mejor, ¿no es cierto? Y nos esforzamos por ello, ¿no es cierto? Pues mucho más el dueño de todo el universo. Él tiene el poder para darnos todo lo que queramos, porque somos sus hijos. ¿Qué es lo que le impide a Dios bendecirnos? El que no andamos en su camino. ¿O acaso usted premia a su hijo cuando le desobedece? ¿Usted felicita a su hijo y le da un juguetito, un chocolatito cuando le desobedece? Claro que no, porque tiene que disciplinarlo. Así es como Dios lo va a actuar. Si estamos en su camino, Él nos puede bendecir. Y si no, nosotros somos los que estamos, si no estamos en su camino, si no estamos ejerciendo nuestro ministerio, si no estamos produciendo fruto, Él no nos puede bendecir, por más que Él quiera bendecirnos. Jesús también explicó en este pasaje, lo vamos a proyectar nuevamente del capítulo 15 de Juan, versículos 1 al 5. Explicó por qué y para qué planeó nuestro Señor tener esta relación íntima con nosotros. Y cómo debe de funcionar esa relación. En este pasaje lo explica nuestro Señor Jesús claramente cuál es su objetivo para cada uno de nosotros. Y el primer objetivo de nuestro Señor Jesús es para ayudarnos a llevar más fruto. Para ayudarnos a llevar más fruto. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Dice que nos va a limpiar. ¿Qué querrá decir que Dios nos va a limpiar si estamos llevando fruto? Entiendo que si no estoy llevando fruto, pues Dios ni siquiera me va a limpiar, simplemente me va a quitar. Fíjese la diferencia. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer con él? Lo quitará.
Y todo pámpano que sí está llevando fruto, ¿qué va a hacer con él? Lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. ¿Me está entendiendo? Y si usted empezó la vida cristiana dando un fruto chiquitito como una uva, a lo mejor hoy está dando frutos como una manzana o algo más grande. Porque ese pámpano se va fortaleciendo conforme da más fruto. Cada vez que da fruto se fortalece más y crece más y da fruto más grande. Esto quiere decir que si usted y yo pertenecemos en la vid, y déjeme darle este ejemplo. Imagine la planta de la vid, no sé si usted ha visto la planta de la vid, pero dice Jesús que Él es la vid. Y Él es el que da vida a la vid. ¿Sí? Ahora, imagine que también la iglesia es como la vid. La raíz de la vid, la raíz de la iglesia, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es el que le da vida a la vid, el que le da vida a la iglesia. Imagine cada rama como una congregación. Cada rama de la vid es como una congregación. Y colgados en cada rama estamos todos los pámpanos. ¿Entiende la figura de la vid? Lo que está diciendo el Señor Jesús es que mientras estamos en la vid, el Espíritu Santo, como la savia de la vid que alimenta cada pámpano, está fluyendo a través de nosotros para que usted y yo produzcamos fruto. Porque esa es nuestra razón de ser. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Versículos 9 al 11. Es un pasaje que usé también en el primer sermón y quiero repasarlo con ustedes. Colosenses 1, versículos 9 al 11. Y les decía yo que esta es mi oración por ustedes. Por lo cual, también nosotros, dice Pablo en Colosenses 1, también nosotros, desde el día que lo oímos, es decir, que usted, que los está diciendo los colosenses, que él ha entendido y sabido de la fe que tienen los colosenses. Y entonces dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos de esa fe que ustedes tienen, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, escúcheme bien lo que el apóstol Pablo pide y lo que yo cada noche pido por cada uno de ustedes, que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que seamos llenos del conocimiento para que andemos como es digno del Señor, como verdaderos cristianos. ¿Cómo anda un cristiano? Agradando a Cristo en todo. ¿Y qué más? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Y qué más? Y creciendo en el conocimiento de Dios a través de la lectura y el estudio de la palabra. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, es decir, conforme al poder del Espíritu Santo. Así es como debe ser la iglesia. El Espíritu, el poder del Espíritu Santo fluyendo a través de usted y de mí para producir fruto, cada vez más fruto. Ahora, puede ser que usted esté produciendo fruto, y quiero que lo entienda de esta manera. Puede ser que usted ya esté produciendo fruto y que aún así Dios le permita pasar por pruebas. Pero cuando un cristiano que está produciendo fruto, que está activo, que está ejerciendo su ministerio, cuando un cristiano que está ejerciendo su ministerio está pasando por pruebas o por cuestiones difíciles, circunstancias adversas, no son las mismas que aquellos cristianos que están siendo disciplinados por Dios. Una cosa muy diferente son las pruebas por amor, las pruebas para el crecimiento espiritual, y otra muy diferente, la disciplina del Señor por la desobediencia. Cuando un cristiano sabe que está fallándole a su Señor, que se queda en casa, que no estudia la Biblia, que no ejerce su ministerio, y Dios obra en su vida, lo está disciplinando para que regrese a su camino. Pero cuando un cristiano sabe, entiende, que está sirviendo a Dios, que está produciendo fruto y vienen pruebas, ¿qué es lo que debe pensar ese cristiano? Santiago 1:2.
Dimos 5 sermones acerca de este pasaje. Fe inquebrantable, si no lo recuerda los puede buscar. Y dice Santiago 1:2, hermanos míos, otra vez hablando a los creyentes, tened por sumo gozo. No es un ratito de felicidad, no es un ratito de alegría, es el máximo gozo que puede usted sentir cuando esté siendo probado por Dios. No tanto, yo creo que menos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe, eso es lo que está siendo probada, nuestra fe, produce paciencia. Un poquito antes. Mas tengan la paciencia su obra completa, Que sigue. para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Luego te voy a leer clave para encontrar fácil, ¿verdad? Yo le puedo decir, por experiencia propia, que cuando yo desobedecía a Dios y me disciplinaba, no sentía gozo. Es lo que dice Hebreos, al momento no se siente gozo, cuando Dios nos disciplina. Pero cuando aprendí que cuando sirvo a mi Señor y aún así paso por pruebas, me enseñó a tener gozo en las pruebas. ¿Por qué? Porque estoy siendo moldeado por mi Señor. Me está ayudando a ser cada vez más como su Hijo Jesucristo. Por eso me permite pasar por pruebas. Y eso me tiene que hacer gozoso, porque al terminar la prueba, Él me sacará triunfante y me pareceré más a Jesús. ¿Cómo no dará gozo eso? Claro que da gozo. Pero si estoy siendo disciplinado, por cierto, no creo que haya ningún gozo en mi corazón. En segundo lugar, el fruto que el Espíritu Santo está hablando de la relación entre la vida y el creyente, nuestro Señor Jesús y nosotros. El fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros se manifestará por medio de nuestro carácter y nuestras buenas obras, es decir, se va a notar, no porque yo lo diga, sino porque los demás lo vean en mí. Si realmente estoy produciendo fruto, la gente lo va a ver. La gente se va a dar cuenta, decían en la mañana, somos diferentes, nos ven diferentes a los demás. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando a través de mí para reflejar el amor de Cristo. Y los demás deben de notarlo. Si nadie se da cuenta que usted es cristiano, tenga cuidado porque algo está mal. Y ese fruto que los demás deben de ver en nosotros, se lo sabe usted de memoria, Gálatas 5, 22 y 23, recítelo conmigo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora, no todos estos frutos se dan de un solo golpe, ni todos estos frutos se dan con la misma intensidad. Algunas personas que nos vean podrán ver amor, o podrán ver bondad, o podrán ver que aún en las pruebas y en las dificultades me mantengo templado, tranquilo, tengo paz. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu está en mí y se refleja ese fruto del Espíritu. Así es que los demás son los que tienen que decir que yo soy cristiano, no yo. Y solo lo pueden decir si estoy produciendo estos frutos, si estas virtudes del Espíritu se ven en mí. Si ven que soy paciente, bondadoso, si ven que mi fe no se dobla ante las pruebas, el fruto del Espíritu se va a manifestar para la gloria de Dios. Ahora, podemos aparentar ser cristianos. Podemos aparentar ser cristianos. Yo soy muy buen actor, pregúntele a mi esposa. Nunca sabe si estoy diciendo la verdad. Soy muy buen actor. Podemos aparentar ser cristianos. Pero lo único que va a demostrar a los demás que sí somos cristianos es el fruto que se manifieste. No porque lo diga, sino porque los demás lo vean. Juan 15, 16, el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16.
nos dice nuestro Señor Jesús a nosotros. ¿Juan qué dijo? Juan 15, 16. Nos dice a nosotros, Jesús, 15, 16. no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Y para qué nos puso en este mundo? Para que lleves fruto. Para que llevemos fruto. La única razón por la que Jesús lo eligió a usted y me eligió a mí es para que llevemos fruto para la gloria de Dios Padre. Y vuestro fruto permanezca. Quiere decir que hay fruto que no permanece. Hay cristianos que producimos fruto que no permanece. Cuando usted se queda en su casa, usted me puede decir, yo estoy ejerciendo mi ministerio porque soy evangelista y ando atrás de las personas y les hablo de Dios y los traigo a los pies de Cristo. ¿Y qué es lo que sigue después de traer a una persona a los pies de Cristo? Pues hay que llevarlo al templo, hay que discipularlo, hay que cuidarlo, hay que cobijarlo, hay que asegurarnos que no le falte nada en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que ese discípulo pueda hacer más discípulos. Y si usted me dice que su ministerio es simplemente predicar la palabra de Dios ahí uno por uno y con eso está cumpliendo su ministerio, perdóname, pero esos son frutos que no permanecen. Imagine su vida, les pido que haga esta reflexión, imagine su vida cuando aceptó a Cristo como su Salvador. ¿Recuerda ese momento? ¿Sí? Piense en el momento en que recibió a Cristo como su Salvador y que nadie más le hubiera vuelto a hablar de Cristo. ¿Qué hubiera pasado con su vida? ¿Estaría aquí? Obviamente no. No termina. Si su ministerio dice, yo le hablo a las personas de Dios allá en mi casa y en mi colonia y me conocen y saben que soy cristiano, perdónenme, pero son frutos que no permanecen. No es suficiente, no ha terminado su trabajo. El mandato de Dios no es ir a evangelizar, el mandato de Dios es ir y hacer discípulos. Ese es el mandato de Dios. ¿Cuántos discípulos hace usted desde su casa? Porque se queda allá, dice usted que está haciendo su ministerio. ¿Cuántos discípulos hace desde su casa? Y si no lo está haciendo, está usted desobedeciendo a Dios. Se lo digo con todo amor. Venir, no dejar de congregarse es pecado. No está usted cumpliéndole a Dios con todo lo que Él le está pidiendo que cumpla. Y no está produciendo fruto que permanezca. Será un fruto que se irá muy pronto. Y fíjese, si ve usted, otra vez, Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y dice, y eso os he puesto para que vayáis, id, y llevéis fruto, y haced discípulos, para que su fruto permanezca. Eso es lo que está diciendo Juan. Id, llevéis, id y haced discípulos es lo mismo, para que llevéis y produzcáis fruto que permanezca, discípulos que sigan a Cristo, que obedezcan a Cristo y que hagan más discípulos. Ese es el fruto que permanece. Si usted y yo no hemos producido ningún fruto que permanezca, si usted y yo no hemos discipulado a nadie, nuestro fruto no está permaneciendo mucho. Y en tercer y último lugar, así como la savia fruta a través de la rama, que es la congregación, la vida de Cristo ahora fluye a través de usted, que es el pámpano, para producir fruto que permanezca. Y vamos a analizar estas tres frases, una por una. Dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo. Dice, hay dos condiciones para llevar fruto. Dice el versículo, el que permanece en mí y yo en él, ese que cumple esas dos condiciones, ese es el que lleva mucho fruto. Entonces, nosotros tenemos que permanecer en Cristo. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer en Cristo es ejercer mi ministerio.
servirle, seguirle, obedecerle. ¿Qué cantamos esta mañana? Usted y yo lo cantamos. Trabajar. Hablamos de trabajar, de obedecer al Señor, de sentir gozo al servir al Señor. Hablamos de seguir al Señor. Lo cantamos. Y si lo cantamos es porque lo sentimos. Y si lo sentimos es porque lo vamos a hacer. Si no, ¿por qué cantamos? Permanecer en Cristo significa imitar a Cristo, vivir como vivió Cristo, seguir a Cristo. Eso significa permanecer en Él, en obediencia, obedecerlo. ¿Y qué significa que Cristo permanezca en mí? Para que Cristo pueda permanecer en mí, tengo que estar sin pecado. Porque en el momento en que yo cometo pecado, Cristo ya no está en mí. No puede permanecer en mí. Así es que si yo no permanezco en Él y Él no permanece en mí, no puedo producir fruto. Dos condiciones que tengo que hacer. Dios no me puede usar si estoy en pecado para producir fruto. Tengo que estar libre de pecado, limpio de pecado, y tengo que permanecer en Él, tengo que estar obedeciéndolo constantemente. Y luego dice, si tú cumples estas dos funciones, dice, vas a llevar mucho fruto. Fíjense, no dice vas a llevar fruto, sino vas a llevar mucho fruto. Mucho, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, porque obedecemos a Cristo, estamos sin pecado y Él nos puede usar maravillosamente, poderosamente para producir un fruto tras otro. Y cuando dice, porque separados de mí nada podéis hacer, pues es esto mismo de lo que hemos estado hablando. Si usted no estudia la palabra de Dios, si usted no asiste constantemente al templo, si usted no ejerce su ministerio, ¿está separado de Dios? ¿Está separado de Dios? El apóstol Pablo, tanto en Efesios como Corintios, usó la figura del cuerpo humano para referirse al cuerpo de Cristo. ¿Lo recuerda? Y dice que todos somos miembros unos de los otros. ¿Sí? Como un solo cuerpo. ¿Estamos bien? Entonces, utilizando esa figura del cuerpo de Cristo, que debe estar unido por el vínculo del amor, como un solo cuerpo. Si usted no viene al templo, vamos a suponer que usted es una mano o un pie, y se queda en su casa allá solito, ¿puede producir fruto? O sea, eso es parte del cuerpo de Cristo, sí, sigue siendo parte del cuerpo de Cristo, sí, aunque esté en su casa, donde usted esté, es parte del cuerpo de Cristo. Pero ¿qué fruto puede producir usted solo allá? Ninguno. Está separado de Dios porque está separado del cuerpo de Cristo. Si usted no convive con los hermanos en la fe, si usted no se congrega, si no estudia la Biblia con todos los hermanos en la fe, usted está separado del cuerpo de Cristo. Y dice Jesús, separados de mí, nada puedes hacer, absolutamente nada. Y la otra cosa que nos separa del amor de Cristo es el pecado otra vez. Si estamos en pecado, estamos separados de Cristo. Y separados de Cristo, nada podemos hacer. Ahora, para mis amados hermanos y hermanas que no se congregan, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y voy a leer, ponga mucha atención por favor, no busque el pasaje, tome nota si gusta, pero no lo busque para que no pierda atención. 1 Corintios capítulo 12, voy a leer a partir del versículo 13, tome usted nota. Desde el versículo 12, porque así como el cuerpo, 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, muchos pámpanos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Por supuesto que sigue siendo del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no soy del cuerpo? Por supuesto que es del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Versículo 18, mas ahora escúcheme muy bien, por favor. Si usted nos está congregando, entienda la palabra de Dios. No es mi opinión, no es mi criterio, no es mi interpretación. Si usted escucha atentamente la palabra de Dios, va a entender que no congregarse es estar apartado, separado de Dios. 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado, fíjese quién, ha colocado los miembros, los pámpanos, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero todo el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza le puede decir, ningún hermano se puede decir uno al otro que no nos necesitamos. Antes, versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, etc. Pero el versículo que quiero que usted me entienda con más claridad, versículo 28, versículo 27, 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues, nosotros, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Escuche, y a unos puso Dios en sus casas. En la iglesia. ¿Cómo dicen? En la iglesia. No nos puso en sus casas para que estudien allá la palabra de Dios. No nos puso en sus casas para que ejerzan su ministerio allá. Dice el versículo 28, aún nos puso Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no en otro lugar. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, etcétera, etcétera. Si con estos versículos usted no comprende, voy a seguir orando por usted, para que se congregue. Si no quiere congregarse aquí porque le cae mal el pastor, está bien, no se congregue aquí. O uno de los pastores. O uno de los pastores. Pero tiene que congregarse, porque si no, no puede ejercer su ministerio. Y si usted no ejerce su ministerio, está separado de Dios. Si usted está separado de Dios, no produce fruto. Si usted no produce fruto, Dios lo quitará. Espero que me esté siguiendo, hermano, porque nadie puede llevar fruto. Ningún ser humano puede llevar fruto si estamos separados de Dios. Nadie. Así es que yo espero que cada cristiano que escuche este sermón entienda que es imposible cumplir la ley de Cristo. Lo vimos el domingo pasado. ¿Cuál es la ley de Cristo? Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, dice Jesús. En esto conocerán todos si sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tanto ama a sus hermanos que se queda en su casa los domingos? Si no ejerce su ministerio, si no usted parte del vínculo perfecto del amor que mantiene unido el cuerpo de Cristo, si usted lo ama como Jesús le ha amado, no puede producir fruto que permanezca. Quizá la verdad más impactante del pasaje principal que leímos es cuando dice nuestro Señor Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Y muchas personas, incluso creyentes, muchas personas toman esta frase de Jesús como un reto. Ah, como que yo no puedo hacer nada sin ti. Ah, sí, de verdad. Y se dedican a vivir su vida como se les da la gana, creyendo que pueden lograr cosas. Y sí podrán lograr mucho, tal vez, mucha prosperidad en el mundo. Pero no quieren entender, lo ignoran o no quieren entender que todo lo que puedan acumular en el mundo ni siquiera se va a ir con ellos al agujero, ni siquiera al agujero se va a ir, aquí se va a quedar. Por eso Dios nos dice, haz tesoros en el cielo, allí están seguros y son eternos. Pero si haces tesoros en la tierra, van a fenecer.
van a desaparecer, se van a esfumar, los va a disfrutar alguien más. La advertencia de Jesús a esta clase de personas, es un pasaje duro que nuestro Señor Jesús en Mateo 16, versículos 24 al 27. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, Muy bien. versículos 24 al 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, ya no viva para sí mismo, niéguese a sí mismo, viva para mí, dice Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Nadie tiene el poder para salvar su vida, para ir al cielo. Y todo el que pierda su vida por causa de Jesús, si usted y yo perdemos la vida por seguir a Cristo, si nos apedrean como nos apedreaban en los principios de la iglesia por ser cristianos, por seguir a Cristo, por mantener nuestra fe, vamos a hallar la vida eterna. Y pregúntanos, Señor Jesús, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, si tuviera todas las riquezas del mundo y perdiere su alma? Y se vaya al infierno, es lo que está diciendo. ¿De qué le va a aprovechar haber vivido con toda la riqueza del mundo si su eternidad lo va a pasar en el castigo eterno, en el tormento eterno? Y viene la instrucción, dice el Señor Jesús: porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, gloria a Dios, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesucristo viene, no tarda, créame, cada día se acerca más para como está el mundo que veíamos esta mañana. Y Él pagará a cada uno según si puso su fe o no en Cristo. ¿Está usted sirviendo a su Señor? ¿Está usted ejerciendo su ministerio para producir fruto que permanezca? Bien, no somos semilla, no somos raíz, no somos árbol, ni siquiera somos ramas. Somos la parte más insignificante probablemente del árbol, de la vid. Somos el pámpano. Pero de nosotros es de quien cuelga el fruto. El fruto no cuelga de la rama, el fruto cuelga del pámpano. Así de importantes somos para Dios. Por más pequeño que nos veamos, si el árbol, si la rama no tiene pámpanos, ¿puede producir fruto? No. Es como una iglesia vacía, sin miembros. Es una congregación sin un solo miembro. Así es una rama sin pámpanos. Dice nuestro Señor Jesús, termino con este versículo, Juan 15, 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado tu Creador, nuestro Creador, Dios Padre. En esto es glorificado, en que llevemos fruto de vez en cuando. ¿Qué dice así? No. ¿Poquito? No, muchos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, uno tras otro, durante toda tu vida. Y que seáis así mis discípulos. Dicho de otra forma, viendo este versículo en sentido negativo, si no llevas fruto es porque no eres mi discípulo. Porque si llevamos mucho fruto, entonces sí somos sus discípulos. Es lo que dice Juan 15, 8. Y daremos gloria a Dios Padre. Decía al principio del sermón que la razón de ser este sermón, quiero que cada uno de nosotros la adopte como parte de su oración cada mañana, cuando Dios le permita abrir los ojos un día más.
diga: Señor, entiendo, reconozco y agradezco que me has permitido abrir los ojos a un día más, porque me estás dando la oportunidad de ser usado por ti para producir fruto para gloria tuya. Es la única razón por la que Dios me permite respirar cada día de mi vida, para ejercer mi ministerio y para llevar mucho fruto para honra y gloria de Dios. Esa, según la Biblia, es nuestra razón de ser, nuestra razón de vivir. Oremos. Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu palabra, que es no solo viva y eficaz, Señor, sino que es clara y perfecta, y nos permite ver qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Te suplico, te ruego, Señor, que reveles cuál es el ministerio al que tú nos has llamado, y que tu Santo Espíritu nos unja y nos motive y nos exhorte y nos redarguya, para que cada día de nuestra vida, Padre, estemos ejerciendo ese ministerio, buscando servirte, Señor, buscando producir cada vez más fruto para honra y gloria tuya. Y mi Dios, te suplico por aquellos hermanos y hermanas que aún no se congregan. Toca sus corazones, Señor. Llévalos a donde tú sabes que podrán servirte, aunque no sea esta congregación. Llévalos, Padre. Llévalos al camino de la vida eterna. Llévalos para que te sirvan a donde quiera que tú sabes que podrán producir más frutos, Señor. Quita de sus mentes y de sus vidas todo lo que les estorbe, para que puedan venir a tu templo cada domingo, Señor, que te sean fieles, que te seamos fieles, y que produzcamos cada vez más frutos, Señor. Y Padre, si hay alguien que escuche este sermón y aún no te conoce como tu Salvador, te rogamos, te suplicamos, que tu Espíritu toque su corazón, Señor, que caiga de rodillas, rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que rinda su vida, que se entregue, para que tú puedas darle la vida eterna, Señor. Suplicamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. A Él sea la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos.